pantalla completa. Ya. A ver. Al parecer el Meet me votó. A propósito, es algo poco común, pero a veces te vota el Meet. Y bueno, vamos acá. Miren, aquí tenemos el chat. Y por favor, quiero que identifiquen que se puede ver tranquilamente el chat. No, yo voy a poner acá. Y acá pueden poner sus opiniones, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien, vamos a... Buenos días. Debemos trabajar con este tipo especial de argumento. Inicialmente hablando, vamos a trabajar acá con esta idea. Vamos a trabajar mejor con el parámetro básico. Voy a achicar un poquito esto para tenerlo aquí en la mano. Y bueno, antes que todo, muy buenos días a todos. Ahora sí, creo que ya está la mayoría. Este es el seminario del día domingo, ¿no? Para el día de hoy, 31, día de la inmovilización, día del inicio de la cuarentena focalizada. Bueno, pero en fin, vamos a tratar de imaginarnos que no estamos en ese momento, no estamos acá en un estado de sitio, no estamos acá colapsados, anquilosados, detenidos, no. Acá es una clase abierta, así que hoy día vamos a trabajar con este tipo de especialidad. Bueno, acá estamos con los alumnos singularmente de Pichanaki. Y bueno, hoy día nos toca el seminario. Mi nombre es el profesor José Carlos Navarro Belleza, para aquellos que no nos conocemos. Y bueno, vamos a comenzar con un tema que es muy interesante. El tema básicamente tiene que ver inicialmente hablando con lo que se llaman los sistemas ideales. Si yo tengo, por ejemplo, una palabra origen, esto me va a concurrir a la idea de entender que la palabra origen tiene cercanía con algunas otras ideas. Por ejemplo, una palabra que es un sinónimo absoluto. Este sinónimo absoluto, a ver, por favor, ese micrófono está prendido. Y entonces teníamos en cuenta que hay una palabra origen y su sinónimo más cercano a nivel de lo que llamamos un entorno semántico. Y tenemos también un sinónimo relativo que está un poco más lejos. Alrededor de ellos se forman justamente un grupo de palabras que tienen cierta afinidad semánticamente hablando. Pero también tenemos otras ideas que más bien están fuera de ese término excluido. Ahora, eso es lo que ubicamos normalmente y se va a retirar. Pero, ¿qué sucede? Esa pequeña comparativa que nosotros tenemos en cuenta sucede en el universo. ¿Cómo es esto de que sucede en el universo? Por ejemplo, cuando tú tienes en cuenta que estás tú como un sujeto situado en el universo, tú tienes, por ejemplo, familia tuya, tienes de repente tus hermanos, tus primos. Entonces hay cierta afinidad entre tú como ser original y todo el entorno de personas que te rodean. Al mismo tiempo tenemos en cuenta que debemos también recordar que también existen personas que no siendo de tu familia también tienen cierta afinidad contigo, tus amigos, tus vecinos. De repente el señor de la tienda te cae bien, también hay cierta afinidad. De repente imaginemos que el señor que atiende la librería se llama Jorge y tú también te llamas Jorge, también hay cierta afinidad por cuestiones de semejanza de nombre, semejanza nominal. Y entonces cuando tú te pones a pensar en ese tipo especial de afinidad, se genera un entorno alrededor tuyo. José Ortega y Gasset decía: yo soy yo y mis circunstancias. O sea, cada persona es una en sí misma, pero también es una en función a todo lo que te rodea. Tu sociedad, tu temperatura, tu altura, tu idioma, tu lengua, tu región, tu latitud, tu altitud, todo eso. Entonces todos esos tipos de especiales de conceptos aparecen ligados en la parte de lo que es razonamiento verbal. De tal manera que ya no hablamos de una palabra, una idea, un sujeto, sino hablamos de un compuesto textual. Este compuesto textual puede argumentar el mismo tema. ¿Qué significa esto comparativamente hablando? Hace un rato, por ejemplo, ustedes han estado con el profesor Kenneth, ¿no? Kenneth Morales, mi amigo, y entonces, ¿qué pasa? Que él y yo, por ejemplo, tenemos una coincidencia, una afinidad. Fuera de que somos profesores, fuera de que nos conocemos, hemos jugado partidos juntos y encima votamos en el mismo lugar hasta la última votación. Son coincidencias, ¿entiendes? Y esa coincidencia normalmente te acercan. Temáticamente hablando, él es profesor y yo también. Temáticamente hablando, él es varón y yo también. O sea, cuando tú te pones a pensar en estas afinidades, aparece lo que se llama el rigor del tema. ¿Y qué es el rigor del tema? El tema es una serie de características que mantiene a un texto dentro de una comunidad de textos que argumentan el mismo tema. Entonces,
Valga la redundancia al caso, tenemos en cuenta que, por ejemplo, el profesor Henry, el profesor Ítalo, el profesor José Matos, el profesor Chamorro, el profesor Richard, todos estos personajes, junto con el que les habla, son los profesores de la academia y otros muchos más que no he nombrado. No, bueno, hay varios profesores aquí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno se pone a pensar en esta gama de profesores, el tema ahí es profesores de Pichanaki, de la Academia Municipal de Pichanaki. Y tenemos también otros profesores más que nos apoyan y también gente en la administración de la municipalidad que también nos apoya. Y tenemos al profesor Esteban, al profesor Lucio, al señor Sánchez, al ingeniero Sánchez, o sea, hay un grupo humano. Entonces ahí cuando ya, mira, fíjate, ya no hablamos de los que están dictando, hablamos de las personas que están dirigiendo, administrando o coordinando. Entonces cuando se juntan estos dos grupos, los profesores, con los coordinadores administrativos se juntan y formamos todo el compuesto de la academia. Tutoras, tutores, todos están ahí, todo es la academia. Y también le sumamos ustedes, los alumnos. Entonces cuando se suman a los alumnos acá, ya se convierte en toda la academia premunicipal. ¿Por qué? Porque tú te imaginas que solamente contemos con profesores administrativos y tutores. ¿Dónde habrían los alumnos? No, academias sin alumnos, no. Pues. Ya tenemos los alumnos, sin profesores. Ahí están los administrativos, pero no, también los profesores son necesarios. O imagínate los profesores y los alumnos, pero sin alguien que gestione. Sin los administradores que de repente pueden estar chequeando el avance, entregarles el material, generando el Meet, agenciándose el simulacro. Todas esas cosas es una composición, ¿entienden? Entonces, un texto, por ejemplo, tiene eso. Tiene una composición y mantiene lo que se llama una estructura. Todos los ejercicios actuales, por ejemplo, no para el caso de universidades como San Marcos, mantienen estructuras. Y justamente las estructuras más complejas son lo que llamamos los tejidos. Profe, tejidos, pero estamos hablando de aptitud verbal. Allá. De la palabra tejido deriva una palabra griega, una palabra latina que significa que dice textum, que significa tejido. Por ejemplo, cuando tú hablas de textilería, ¿sí? Deriva justamente del latín textum. Entonces, el textum es el tejido. Imaginemos esto, ¿no? Por acá tengo una idea, por acá tengo otra idea, y estas ideas se entrelazan. Y entonces ahí aparece un tejido. Es algo más rígido, más sólido. Imaginemos que llega por acá un señor, llega una señorita, se gustan mucho, se aman, se devoran, y entonces se agarran, ¡pum! Y sale un bebé. O sea, el bebé tiene ADN de ambos. Es como un tejido igual. Entonces, y te das cuenta que en el asunto del tejido, el asunto del ADN es que ambas hélices se juntan para formar un nuevo ser. Y comparten ADN, y comparten bases pirinas, y bases purimidinas, y bases... O sea, tenemos en cuenta que el texto es hasta cierto punto es como un armado genético. Y cada texto tiene una señal, tiene un mensaje. Ah, a propósito, el mensaje que traduce el texto de manera corta se llama resumen. El mensaje que transmite de manera contundente el texto se llama idea principal. El mensaje que genera un tipo especial de denominación o denomina o refiere al texto se llama título. Las ideas que sostienen esta idea principal se denominan ideas secundarias o alternas, porque justamente ayudan a mantener el rigor. El contexto limita al texto, el contexto limita al texto dentro de lo que es un espacio ideal. Recuerda que no estamos hablando de espacios físicos, estamos hablando de espacios mentales. A estos espacios mentales se llaman entornos semánticos. Y a estos límites que ofrecen justamente, textuales. Cuando hablamos de palabras hablamos de semánticos. A estos contextos textuales justamente mantienen en línea y se agrupan en áreas o zonas del conocimiento o áreas cognitivas. Por ejemplo, si yo hablo de un texto acerca de la neurosis, debe estar dentro de áreas como la psicología, la psiquiatría y a todo lo que se llaman áreas de salud con respecto a la mente. Si yo hablo, por ejemplo, acerca de psicopatía, estamos hablando dentro del aspecto de la psicología. Si yo hablo, por ejemplo, no de la hepatitis, esto debe estar dentro de la gama de lo que es la medicina humana. Si yo hablo, por ejemplo, no acerca del anthrax, del ébola, si hablo, por ejemplo, no del COVID, estaría hablando de virología, está dentro del campo de la biología, llamada virología, que se denomina al área o ciencia del conocimiento de los virus. Entonces, todo este tipo especial de disposición se maneja a través del texto. Sin embargo, a propósito, del día de hoy vamos a partir por la parte de redacción. Hoy día vamos a comenzar este argumento, el seminario, con lo que es el trabajo en dos niveles.
el área de supresión de oraciones y el área de plan de redacción. ¿Qué significa esto? Para hacerlo bien vamos a hacerlo de manera muy contundente. Vamos a primero observar un primer ejercicio, ¿no? Vamos a observar un primer ejercicio, pero primero vamos a colocar aquí el Drive. No sé si tienen alguna pregunta mientras tanto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Se han quedado calladitos. Ya. No, pero eso no. Ya, muy bien. Bueno, a ver, vamos a colocar justamente aquí. Sí. Estamos en nuestro casillero. Pichanaki, Perú 2021. Ahí está. Y tenemos el día de hoy el seminario Hawaii 5.0. Ahí está. Vamos a subir estos dos materiales al Drive. Bueno, decía entonces que aquí tenemos. Listo, ya está. Vamos a ponerlo acá, numeración. Cinco. 5.0. A ver, vamos a un momentito. ¿Dónde se metió? Un momentito. Ahora voy por acá. Sí, porque se metió en una de las carpetas y hasta buscarla mejor lo volvimos a copiar por programa. Ahí está. Voy a compartir primero el PDF. ¿Ya? El PDF es la primera. Me van confirmando a propósito que ya lo tienen a la mano, ¿ya? Modo editor. Modo editor. Vamos a ponerlo aquí. Listo, por favor, me van confirmando que ya lo están pudiendo ver. Y voy a compartir ahora el otro archivo, que es la versión en Word. Ok, profesor, ok. Ok, ya está ya. Copiamos el enlace del otro grupo, ¿ya? Profesor, ya está ya. Para aquellos que pueden bajarlo en Word, ahí también lo tienen. Muy bien. Vamos entonces a continuar. El detalle importante de este material, vamos acá, trabajamos con lo que es supresión de oraciones. Veamos, existen básicamente tres relaciones importantes dentro de esta especie. La primera condición es que debemos buscar una palabra una oración que contradiga de forma parcial o total el texto. O sea, de repente por acá yo digo, el señor vestía de blanco, sus zapatos eran blancos, no, su sombrero era blanco, su piel era blanca. Y entonces de repente, ahí por ahí dice una operación, dice, no, iba vestido de negro. O sea, contradice, digamos de otra manera, lo que es parcial o totalmente el texto. Estamos. Claro que no siempre es tan evidente o tan notorio, ¿no? Vamos a ver aquí. Y entonces decimos acá lo siguiente.
La cultura laica se relaciona con la actitud ideológica de quien sostiene la plena independencia del pensamiento. Esta cultura también significa la independencia de la autoridad religiosa, es decir, no funda su pensamiento en la autoridad religiosa. Esta cultura surge para denotar todo aquello que está fuera de los dogmas establecidos por la sociedad. Hablar de cultura laica y democracia nos remite a un importante binomio característico de las sociedades contemporáneas. Así, la cultura laica representa un ámbito regulativo de posiciones divergentes que conviven entre sí dentro de un espacio plural. Bueno, eso está, a propósito de esto, pertenece al examen de admisión de la UNI 2017. Y a propósito de esta relación, nosotros debemos recordar lo siguiente. Hay diferentes maneras de colocar el título en este tipo de ejercicio. En algunos textos aparece como supresión de oraciones, en otros información eliminada, en otras oraciones eliminadas, o en otras eliminación de oraciones. O sea, son diferentes formas de decir lo mismo. En todo caso, esta es la pregunta no de UNI 2017. Entonces, ahora te pregunto acá, ¿de qué estamos hablando? Aquí señala básicamente la cultura laica. Esta cultura, estamos hablando de la cultura laica, esta cultura, sigue hablando de la cultura laica, ¿no? Es de suponer en todo caso. Hablar de cultura laica y democracia, aquí un detalle muy importante, añade acá, sí, no porque añada esto necesariamente se va a ir, ¿no? Así la cultura laica representa. Pregunta, repito nuevamente, la cultura laica se relaciona con la actitud ideológica de quien sostiene la plena independencia del pensamiento. O sea, independencia de pensamiento. Escúchame bien por acá. Acá dice independencia de pensamiento. Voy a subrayar esto. Ahí está. Esta cultura también significa la independencia de la autoridad religiosa. O sea, se independiza de ella, ¿no? O sea, puede pensar por sí mismo. Es decir, no funda su pensamiento en la autoridad religiosa. Aquí, justamente, repito nuevamente, acá. La cultura laica se relaciona con la actitud ideológica de quien sostiene la plena independencia del pensamiento. Esta cultura también significa la independencia de la autoridad religiosa. O sea, se independiza de la religión, de repente de la palabra del cura, del sacerdote. Y aquí, un pequeño detalle para confrontar primero que todo. Primera idea. Pregunto, ¿ustedes han ido de repente a una iglesia? Sean católicos o no, de repente por alguna vez han ido a una iglesia, de repente porque han sido invitados a una boda o a un bautizo. Y aquí un detalle que nosotros debemos recordar. Yo escucho de repente al sacerdote hablando. O de repente al pastor. Y la pregunta es, él me da una interpretación de la Biblia. Podrá ser acertada o no, pero ahí viene el detalle, ¿no? ¿Cómo me siento yo frente a lo que dice el sacerdote con respecto a la palabra? Señores, estaba Juan mirando cómo la serpiente de 7 cabezas, ¿no?, sentada sobre ella, la gran prostituta, y eso simboliza tal cosa. O sea, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos vamos a pensar en los símbolos, por ejemplo, del Apocalipsis, hay una gran cantidad de interpretaciones. Y no solamente con respecto a ellos, ¿no? Incluso también hay la referencia importante que identificamos, por ejemplo, cuando decimos acerca del amor de Dios. O sea, hay diferentes interpretaciones. Entonces, cuando una persona deja de pensar por sí misma para que el sacerdote le dé su propia interpretación, para que el pastor le diga lo que tiene que hacer, ahí es cuando la autoridad religiosa se impone. Estamos. Y ahí es cuando dejamos automáticamente de pensar, digamos, como entes racionales independientes. Profesor, pero es que yo tengo que creer porque tengo fe. No, es que no hablamos de eso. Hablamos de independencia mental. Donde probablemente no generamos, no dejamos de lado la que es la autoridad religiosa. Muy bien. Entonces, luego dice aquí, en la 3, esta cultura surge para denotar todo aquello que está fuera de los dogmas establecidos por la sociedad. Lo voy a poner en rojo acá. Esta cultura, repito, sirve para denotar todo aquello que está fuera de los dogmas establecidos por la sociedad. Espérate un momento, habla de sociedad. No está hablando acá de religión necesariamente. Luego dice, hablar de cultura laica y democracia nos remite a un importante binomio característico, ¿no?, de las sociedades contemporáneas. Pero ya no está hablando propiamente de la condición de libertad, está hablando de sociedades. O sea, cambió el detalle. Mira, fíjate, aquí está hablando de sociedad y aquí también está hablando de sociedad. O sea, yo tengo acá dos círculos ideales acá. Tengo un círculo que habla de la independencia del pensamiento,
un primer círculo que habla de eso, ¿no? Y tengo otro círculo, vamos a utilizar acá sin relleno, para que se pueda notar. Y tengo otro segundo círculo temático que tiene que ver con la sociedad. Ahí está. Acá está, justamente habla de sociedad. Y vamos a hacerlo sin relleno para que no pueda interceder mucho, ¿no? Vamos acá. Y justamente aparece lo que es una idea trascendental, ¿no? En este punto. O sea, ahora, luego dice, así la cultura laica. Mira, fíjate, ya hemos hablado acá de dos círculos temáticos, pero ahora dice acá, así la cultura laica representa un ámbito regulativo de posiciones divergentes, o sea, diferentes, que conviven entre sí dentro de un espacio plural. A ver, aquí dice, repito, conviven así, representa un ambiguo regulativo de posiciones diferentes. Ahí está. Tenemos aquí esta idea que conviven entre sí dentro de un espacio plural. Y esto tengo que ponerlo subrayado porque también tiene una dependencia. Ahora, pregunto aquí. Acá ya tenemos ya la oración ya señalada, tenemos dos grandes grupos y al parecer no hay una contradicción, ¿o sí? ¿Hay una contradicción o no? A ver, chicos, ¿hay contradicción en este texto? ¿Se contradice a sí mismo en alguna parte? ¿O todo conserva el tema de la cultura laica? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál sería el tema? A ver. Todo conserva, profe. Se conserva, ¿no? Ahora, una vez que se conserva, prácticamente yo tengo que la contradicción no la voy a encontrar. Entonces, hablemos ahora de las otras tres características. Dentro de los criterios de eliminación, aquí podemos contener justamente un detalle que de por sí está salvaguardado, ¿no? ¿Cuál es este detalle? Existe lo que vamos a ver. ¿Qué pasó? Existen criterios de eliminación. Y entonces dentro de estos criterios de eliminación aparecen, primero que todo, y lo repito aquí, vamos a ponerlo acá de manera central, el primer criterio que aparece normalmente es lo que llamamos, a propósito de la denominación la vamos a poner por acá abajo. El primer criterio de eliminación a tener en cuenta es lo que llamamos la contradicción. 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 La contradicción es la posibilidad de encontrar, no, se elimina la unidad informativa que contraviene a una u otra del tema general. ¿Estamos? Este es el punto importante. Ya estoy. Por favor, ese micrófono está prendido además. Por favor, ese micrófono. No, que tiene tique. ¿Recuerdas? ¿Qué? Que tiene tique. ¿Qué es eso? Es que le agarra por acá, a ver, ruita, creo. ¿Ah, ese no? Ruita, es esta. Giancarlo. El micrófono está prendido. Apaga tu micrófono. Bien. Bien, es importante. Bueno, he tenido que bajarlo yo el dedo porque no me escucha al parecer. Bien, entonces te decía que ya tenemos entonces esta primera idea. No hay contradicción. No hay contradicción en este punto. Y como no lo hay, tenemos que buscar el siguiente. ¿Cuál es el siguiente a buscar? Se llama la redundancia. La redundancia, ¿ya? Es la repetición inútil. Es una repetición inútil de un enunciado ya concebido, no, enunciado o idea ya concebida en el texto. Porque hay que recordar esto, ¿no? El texto. Porque el texto, o sea, una oración eliminada o un ejercicio de oración eliminada es un texto. Finalmente lo que ha ocurrido aquí es que tenemos que verificar eso. Ahora, hay que buscar ahora lo siguiente, que es la redundancia.
¿Qué es una redundancia? Entonces es una repetición. Cuando decimos, por ejemplo, oye, sube para arriba o baja para abajo, es una redundancia, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a buscar a ver qué tenemos aquí en la mano. Vamos a bajar un poquito más para que no nos fastidie mucho. Y aquí está. La cultura laica se relaciona con la actitud ideológica de quien sostiene la plena independencia del pensamiento. Esta cultura también significa la independencia de la autoridad religiosa. O sea, pregunta, ¿esto es lo mismo que esto? Parece, ¿no? Pero esto es más específico. Es decir, no funda su pensamiento en la autoridad religiosa. O sea, esto es algo genérico y esto es más específico, pero no se puede incluir. Porque aquí hablamos de funda su pensamiento en la autoridad, no funda su pensamiento en la autoridad religiosa, como que es más enfático. Y no puede eliminar tampoco el primero, porque acá dice cultura laica y empieza el texto ahí. ¿De acuerdo? Cuando dice esta cultura, si yo elimino lo que está arriba, prácticamente eliminaría donde dice cultura laica, y cuando dice esta cultura no tendría referente. No tendría referente. Estamos. Porque aquí a propósito, es algo que tampoco debo olvidar, es que yo, cuando yo, por ejemplo, no prefiguro, vamos a poner acá una flechita, aquí cuando yo prefiguro esta idea, cultura laica, vamos a voltearlo un poco para que se pueda indicar. Esto de acá, esto que ves aquí, se llama referencia. Las referencias son muy importantes. Las referencias son muy importantes. Vamos a adelgazarlo un poquito. Ahí está bien. Y esto aquí sí. Entonces, esta es una referencia muy, muy, muy importante. Estamos. ¿Sí? La palabra esta cultura se refiere a la cultura laica. Ahora sí, ahí se ve mejor. A propósito, a las referencias se llaman anáforas. A las referencias se llaman anáforas. Eso también tengo que indicarlo aquí. ¿Sí? Es importante que tú tengas referencias. Como cuando yo digo, no, ayer me fui con Claudia al cine. Ella me pidió que compre una bolsa de canchita. Ella. ¿Quién ella? Claudia. O sea, hacemos una referencia. Acá dice esta cultura. ¿Sí? Entonces hace referencia ahí. Muy bien, siguiente. Vamos a seguir aquí. Y dice, esta cultura surge para denotar todo aquello que está fuera de los dogmas establecidos por la sociedad. Todo aquello que está fuera de los dogmas establecidos por la sociedad. Aguanta un momento, espérate un momento. Estamos hablando de... Hablar de cultura laica y democracia nos permite un importante binomio característico de las sociedades contemporáneas. Así, la cultura laica representa el antiguo regulativo de posiciones divergentes que conviven dentro de un espacio plural. A ver, mira. Mira, escúchame. Aquí tenemos dos opciones. Cuando digo, esta cultura surge para denotar todo aquello que está fuera de los dogmas establecidos por la sociedad, se refiere a que yo pongo a la cultura laica para determinar aquellas normas que no han sido impuestas por mi sociedad. Por ejemplo, hijo, sale a la calle, saluda a los vecinos. Eso es algo impuesto por la sociedad. Pero justamente ahí vienen las normas de los laicos que justamente van a identificar. Pero justamente no está enlazando la idea de religión, ¿no? Como que está añadiendo algo. Entonces como que se va un poquito la idea, pero bueno. Y entonces aquí decimos aquí lo siguiente. Dice, nos remite un importante binomio característico de la sociedad. Mira, dice aquí, pero aquí está dejando de hablar ya de cultura laica para hablar de cultura laica y democracia. Y la democracia ya no es el espacio de orden normativo o religioso, sino de orden político. Así que mira, vamos a leerlo nuevamente. La cultura laica se relaciona con la actitud ideológica de quien sostiene la plena independencia del pensamiento. Esta cultura también significa la independencia de la autoridad religiosa, es decir, no funda su pensamiento en la autoridad religiosa. Esta cultura surge para denotar todo aquello que está fuera de los dogmas establecidos por la sociedad. Así, la cultura laica representa un ámbito regulativo de posiciones divergentes o diferentes que conviven entre sí dentro de un mismo espacio plural. Fíjate, se eliminó automáticamente la número 4. Como verás, aquí tenemos ya una solución. La solución básicamente sería, no, se va a la 4. ¿Por qué se va a la 4? ¿Ah? ¿Por qué se va? Por ser inatingente. Profe, ¿qué cosa es inatingente? No me explico eso. Ah, claro, porque lo siguiente que teníamos que ver era justamente la inatingencia, ¿no? Por inatingencia, vamos a poner acá. ¿Qué significa esto de inatingencia? A propósito, vamos a ir acá a mi diccionario que no tiene. La inatingencia es cuando algo no pertenece al texto. Entonces aquí justamente, vamos a poner acá inatingencia, y vamos a añadir el mismo formato. ¿No?
se dice que existe inatingencia en un enunciado, en una oración, cuando esta se desliga de la razón temática, o sea, la razón del tema. Estamos, ahí está, de la razón temática. O sea, miren, yo podría meterles un montón de flores, decirles un montón de cosas más, pero creo que eso prácticamente dirime eso. Ah, y junto a la inatingencia tenemos otra, la derivación. Sí, esa es la cuarta forma. ¿Qué significa derivación? Vamos a ponerlo como ejemplo muy, pero muy sencillo. Vamos a decir que mi amigo Joe tiene una enamorada, ¿no? Y Joe tiene una enamorada y de repente, ¿no? Él va a la casa con la enamorada, ¿sí? Su mamá le dice, oye, quiero conocer a la chica. Y entonces aquí ocurre lo siguiente. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que ya después de los permisos respectivos, la chica va a la casa con Joe, ¿no? La señora espera con un gran almuerzo, quiere conocer a la preyerna, a la prenuera, como dicen, ¿no? Y entonces, y bueno, llegó. Hasta ahí todo ok. Sin embargo, imaginemos que Joe, ¿no? Vive cerca de la casa de ella. Y en ese momento la chica recibe una llamada. Ah, hola, ¿cómo estás? Cintia, ¿cómo estás? Hola, amigui, ¿cómo estás? Y en ese momento, oye, quiero verte, que me hace tiempo que no nos vemos, mira que acabo de venir. No. Y es su amiga de repente de la infancia que ha regresado, después de mucho tiempo de Argentina, ha regresado acá al Perú. Y quiere verla porque en 2 días más viaja nuevamente a Argentina. No, quiero verte, que esto con lo otro. Y ahora, ¿no? Y de repente le dicen, no, Joe, ¿sabes qué? Mi mejor amiga, cuando yo era pequeña, que... Sí, pero llámala, pues dile, está acá, sí, está acá en el barrio, llámala. La llamo. Y en ese momento ocurre lo siguiente, ¿no? Llega papá, llegan sus hermanos de Joe, y está la enamorada, y llega la amiga de... O sea, entonces, ¿qué sucede? Imaginemos que vamos a hacer en ese momento un almuerzo. Entonces, vamos a decir que en ese momento mamá se da cuenta que falta comida como para todos. Y entonces comenzamos a pensar en ¿a quién sacamos? Sí, claro, porque hay que tener en cuenta eso, o sea, no vas a sacar pues, al papá de Joe, a la mamá de Joe, al hermano de Joe, a Joe tampoco. Entonces, nos falta un plato. Sacamos a la amiga de la enamorada de Joe. Pero la amiga no se va a ir sola porque es su amiga y no le decimos, ¿sabes qué? Vete, no te he traído, ahora te voto. No, de repente, ¿sabes qué? Joe, mejor hablamos mañana y la enamorada de Joe se va. Pero de repente, o sea, ahí viene el gran detalle, ¿no? Cuando tú te pones a pensar en este tipo especial de derivación, se va yendo primero el más lejano, o sea, se va la amiga de Joe, pero se va con el enamorado de Joe. Y Joe, por ejemplo, no dice, pero yo no voy a dejar que mi enamorada se vaya sola, entonces también la acompaña y también se va, o sea, pero él es de la casa, o sea, justamente en esa derivación aparece que prácticamente la que tendría que irse sería la amiga de Joe, la amiga de la enamorada de Joe con la enamorada de Joe. Y los demás no, porque van a quedar ahí, porque son de la familia de Joe. Estamos. Claro que si también llegó el amigo del hermano de Joe, también tiene que irse. Y si llegó el amigo con su mascota, el perrito también tiene que irse, porque no pertenece a la familia de Joe. O sea, porque en este caso el tema de Joe es lo que mantiene el margen, o marco conceptual, o marco mental. Entonces, como verás, en este tipo especial de derivación, aparece mentira, pero hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque se puede confundir. ¿Ok? Muy bien, en este caso vamos a hablar aquí justamente de los textos. Continuamos acá, esta es la derivación. Y te decía, ¿no? Es una unidad informativa que se aleja, pero no plenamente, del tema. Al estar ligado a la idea principal de manera remota,
se desliga. Es una desviación del tema. Ahí está. Muy bien. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de derivación. Entonces aquí ya tenemos la respuesta, que la 4 se iba por inadingencia. La pregunta siguiente, porque no le he puesto numeración a las preguntas, tiene que ver con esto, ¿no? También examen de la UNI del 2017-1. A propósito, este 2017-1. Hablemos acerca del petróleo. Bien, vamos a pedirle a propósito a mi amigo Joe que lea el texto de la pregunta, ¿ya? Sí, toda esta parte que voy a señalar en color rojo. ¿Ya? Joe, ¿me ayudas, por favor? Ya. ¿No me ayuda, por favor? Sí, profe, no hay problema. Gracias. El petróleo es, en la actualidad, la principal fuente de energía utilizada por el hombre. El petróleo constituye una materia prima fundamental en multitud de procesos industriales, así como el combustible de los vehículos. Desde finales del siglo XIX, la extracción del petróleo, llamado también oro negro, ha aumentado a un ritmo vertiginoso. Esta explotación intensa ha obligado, en las últimas décadas, a buscar nuevos yacimientos petrolíferos a medida que se agotaban los antiguos. Recientemente se investiga muy seriamente la posibilidad de obtener alimentos sintéticos a partir de los derivados del petróleo. Ya casi la estamos haciendo. Yo les cuento algo muy interesante a propósito de esto. ¿Ustedes sabían que ya el 0.03%, perdón, 0.01% del consumo de sal en el mundo es plástico? Así es, o sea, es como, imagínate, ¿no? Imagínate pues 10 kilos de sal. ¿Ya? 10 kilos, de esos 10 kilos de sal, un gramito es plástico. Así, ya lo estamos comiendo. Dentro de poco, imagínate, vamos a sonar haciendo. Imagínate nuestros huesos. Oye, te cuento algo. Por ejemplo, no sé si ustedes se han percatado, si se han fijado bien, actualmente los viejitos caminan más lento que antiguamente otros viejitos. ¿Por qué? Porque el consumo de plástico es tan alto en las personas que actualmente muchas articulaciones ya están hasta cierto punto plastificándose. Y eso significaría que al final, bueno, tú sabes que el plástico se desgasta con mayor rudeza que los cóndilos, que las articulaciones normales anatómicas, porque al ser tejido vivo, como que se renueva, ¿no? En cambio, en el caso del plástico no es tejido vivo, es sustancia orgánica, pero por la química orgánica. Pero como dirían algunos reggaetoneros, más nada. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú te vas poniendo a pensar, cada vez son más los compuestos más metálicos, más productos de la química orgánica. Y sin exagerar mucho, la cantidad de plástico que se usa es grande, enorme, terrible. O sea, sácate cuenta, por ejemplo, acá tengo ya un folleto, que ya de repente lo enseño muchas veces en público. Esto es papel reciclado, pero ese papel reciclado ya tiene plástico, o sea, no es cualquier papel, ni siquiera es cuchilla prácticamente. El papel cuchilla antes era un papel procesado, con una serie de pigmentos y una serie de endurecedores, pero en este caso ya hablamos de, a ver, te la voy a poner pero muy sencilla, mira, para que puedas entenderlo bien. Si yo por lo menos acá ven esto de acá, y yo voy a hacer esto, voy a hacer lo siguiente, mira. Voy a hacer esto. Ahora voy a doblarlo, ya, y ahora voy a hacerlo esto. Mira, a ver, vamos a ver. Ustedes vieron que lo doblé, ¿no? Ahí está el doblez. Hago esto. ¿Y qué pasa? Prácticamente es como plástico. De tal manera que ahora yo hago esto. Yo puedo de repente hacer esto. Y mira, se corta como si fuera un filo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno se pone a pensar, ya no hay muchos hilos dentro del sistema. Se han perdido los hilos. Ya no son hilos, son fibras plásticas. Y entonces eso nos trae acá la idea de
¿En qué momento vamos a comenzar de repente a comer carne de petróleo? Imagínate, ese es el detalle. Muy bien, solamente para amenizar un poquito la idea, pero es terrible la posibilidad, ¿no? Vamos a ver. El petróleo es en la actualidad. A ver, acá hablamos de en la actualidad. Voy a señalar primero estas fases temporales, en la actualidad. Y voy a indicarlo con un tachado. Constituye una materia prima fundamental en multitud de procesos, así como el combustible. Luego dice aquí lo siguiente, ¿no? Acá dice, desde final del siglo XX, mira, voy a trabajar, solamente estoy manejando, estoy identificando los tiempos, ¿sí? Porque es algo que también a veces la gente olvida. Yo he visto muchos profesores que dicen, no, muchos profesores verbal incluso, no, que no manejan mucho las técnicas y no manejan teoría y práctica, pero las técnicas no tienen que ver con exclusiva teoría ni exclusiva práctica, sino básicamente con algunos métodos que son de uso común en la universidad incluso, ¿no? Dice, esta posición intensa ha obligado en las últimas décadas, miren, las últimas décadas, ahí está, vamos a poner aquí otro tachado, recientemente, esto también es temporal. Entonces, si algunos no se percatan, estamos basándonos en una idea. Dice, el petróleo constituye una materia prima fundamental en multitud de procesos industriales, así como el combustible. O sea, todos, a excepción de esta de aquí, ¿ya? Voy a cambiarlo de color. Por eso inicialmente hablando le cambié todo de color. Voy a basarme aquí en una idea específica. Sí, no voy a tomar el orden adecuado. Dice acá, el petróleo constituye una materia prima fundamental en multitud de procesos industriales, así como en el combustible de los vehículos. Desde finales del siglo XX, en la extracción del petróleo, dice, llamado también oro negro, ha aumentado a un ritmo vertiginoso. Esta explotación en las últimas décadas, a ver, detalle muy importante. Fíjate por favor, y escúchame, fíjate por favor, repito, ¿qué es lo que pasó aquí? Finales del siglo XX. Voy a hacer un paralelo acá. Voy a jalar todo el ejercicio hasta el fondo para que tengamos una hoja más espaciosa. Mira. Y voy a achicar un poquito nada más para que pueda notarse. Mira, cuando yo hablo de la condición temporal, dice en la actualidad. ¿Qué cosa es la actualidad? La actualidad es 2021. 2021, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pongo debajo, pongo acá, número 1, en romano. Porque el 1 está hablando de eso. Luego dice, el petróleo constituye una materia, esa es una definición, ¿verdad? O un antecedente, allá. Entonces acá sería la número 2, es un antecedente. Voy a poner acá, antecedente. Y entonces acá debajo voy a poner número 2. O antecedente, porque va en plural normalmente. Muy bien. Me va a pedir minúscula porque para los meter el error. Continuamos, dice acá. Desde finales del siglo XX. ¿Qué cosa es finales del siglo XX? Finales. Vamos acá. A ver. Finales siglo XX. Ahí está, esa es la número 3. Ahora, te pregunto yo, hasta ahí estamos hablando del orden. Ahora, luego dice, esta explotación intensa, bla, 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 bla. Aquí dice acá, en las últimas décadas. ¿Cuáles son las últimas décadas? ¿Cuáles son las últimas décadas? ¿Cuáles son las últimas décadas? Voy a poner acá, últimas décadas. ¿Cuáles son las últimas décadas? ¿Acaso, pregunto yo, las últimas décadas no son 2000, del 2000 hasta el 2020? Pregunto, no sé si estoy mal. ¿Esas son las últimas décadas o no? A ver, chicos, ¿qué me dicen? Y luego dice recientemente, ¿no? Y luego dice recientemente. Y ese recientemente es el año 2001, ¿no? 2021, perdón. 2021. Entonces, ¿qué pasó aquí? Si yo me hallo, escúchame bien, si yo me hallo acá, finales del siglo XX, voy a hacer una línea abajo, mira acá, finales del siglo XX vendría a ser, pues,
1990 hasta la última década que sería 1900, el año 2000, ¿ok? Del siglo XX dice, ¿no? Estamos. Luego dice últimas décadas, o sea, aquí está manteniendo un tiempo, mire, escúchame. Aquí mantiene un tiempo. De aquí para acá, todo está en secuencia. 1990, 2000, 2000 a 2020, 2020, 2021. Estamos. O sea, hasta aquí yo puedo, escúchame bien, escucha y míralo bien, por favor, esto. Voy a insertar acá una línea. Voy a insertar una línea y tranquilamente vamos a hacer una línea de tiempo así. Tengo una línea de tiempo acá. Tengo una línea de tiempo acá. Estamos. Tengo una línea de tiempo aquí. Y no hay problema, ¿no? Pero hay un problema acá. Repito. Cuando yo tengo aquí que dice, en la actualidad, el principal fuente de energía utilizada por el hombre, ese es 2021. Y esto no puede estar aquí, ¿verdad? Mira, mira. Mira, antecedentes, final del siglo XX, última década recientemente. Pero esto temporalmente hablando murió. ¿Vieron eso? Dice en la actualidad, y acá dice recientemente. Y luego dice, o sea, el salto temporal no es el adecuado. Estamos. Entonces la temporalidad me indica que esto dice acá, en la actualidad, el principal fuente de energía utilizada por el hombre. Ahora, y esto además de esto, no es, dice que el petróleo es en la actualidad la principal fuente de energía utilizada por el hombre. Esto es un conocimiento a manera de comentario. Estamos. El petróleo constituye una materia prima fundamental en multitud de procesos industriales, así como combustible en los vehículos. Estamos. Pero combustible justamente es la materia fundamental. Y acá dice que es la principal fuente. O sea, mira, acá finalmente, mira, principal, ahora mira, voy a indicarlo con otro color para que te des cuenta. Voy a ponerle acá. Y acá, materia prima fundamental. Prima fundamental. Ahí está también. Es lo mismo. Entonces dice que es fuente de energía. Y si es fuente de energía, acá voy a señalar subrayando con y acá constituye combustible. Ahí está. Como verás, hay una repetición. Entonces, esta ruptura temporal me da la observación que esto está fuera de lugar. ¿Pero por qué está fuera de lugar? Porque básicamente está repitiendo una idea que debería haberse dado acá. Esa es una idea repetitiva en este caso. Entonces, como verás, aquí lo que va a ocurrir es una redundancia. Se elimina. ¿Qué se va a eliminar? ¿Ah? El 1 se elimina. Se elimina la 1 ¿por qué? ¿Ah? Por redundancia. ¿Ok? Redundancia. ¿Vieron? Ahora, pregunta. ¿Queda alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo bien, todo Muy bien. bien. Esto es algo muy importante que quiero datar porque aunque parezca mentira, mucha gente comienza a hacer ejercicio y no tiene un orden, no hay una metodología, ¿entiendes? Aquí, si tú te das cuenta, la metodología es muy importante. Aquí el sistema te admite ese tipo especial de relación, ¿ok? Muy bien, ese es un primer momento a tener en cuenta y observar drásticamente.